Aleluya. Gracias, Jesús. Qué bueno que está en este lugar. Estamos finalizando el año 2021. 2021, año de luchas, de dificultades, pero de grandes victorias. Y una de las más grandes de las victorias que hemos obtenido es estar esta noche aquí, despidiendo este año con una alabanza a nuestro Dios, con un agradecimiento, una actitud de agradecimiento. Aleluya. Agradecerle lo que has hecho por nosotros, lo que hizo, lo que estás haciendo. Estamos vivos, estamos en su casa y qué bueno que estamos aquí. Mira al que está a tu lado y dile, qué bueno que está aquí. Dios es digno de nuestra adoración. Gloria a Dios. Finalizando este año, queremos hablar bajo el tema las oportunidades, hay que aprovecharlas. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y quisiéramos irnos al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 5, verso 15 y verso 16. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Con un amén podemos iniciar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 16. Damos gracias a Dios por aquellas personas que están por primera vez en esta casa, por aquellos que aún bajo presión, enfermedades, situaciones difíciles, también están en esta casa, que no le ha importado la distancia, los tapones y todo lo que hemos enfrentado, estamos en la casa de Dios. Amén. Dice Pablo así en esta carta: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. O sea, no estamos declarando cosas que no debiéramos declarar, estamos declarando lo que sí debemos declarar, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que oremos. Señor, gracias por estas palabras. Gracias por darnos la hermosa oportunidad de estar en tu casa, de adorarte y de bendecirte. Gracias porque a través de esta palabra tú moldeas nuestras vidas, direcciona nuestras vidas y nos permite caminar conforme a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense que lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que Efesios era la capital de la provincia de Roma. Y en Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces, que era el templo a la diosa Diana. Esta diosa era catalogada como la diosa de la fertilidad. Y ya ustedes se pueden imaginar cómo eran las estatuas y específicamente la imagen que tenían de la diosa Diana era una imagen de una mujer con mucho busto, con muchos senos, todos afuera, no le lleva nada al mundo de este entonces. Todos afuera, como si fueran maestras, pero cuando digo maestra, que enseñan, enseñándolo todo. Como no hay límite de enseñanza, pues así estaba la diosa Diana.
lo enseñaba todo. Y el comercio de Éfeso, lo que le producía tanto dinero a Éfeso, era precisamente el establecimiento de mucho comercio de hacer estas imágenes. Esto era lo que más se vendía. Ella tenía en su cuello, la diosa Diana, un collar con un signo de esto de lo que mencionan ahí como en los horóscopos. Y esto era en señal también de sortilegio, de brujería, de magia negra. O sea, ella lo completaba todo. Todo lo que es oscuro, todo lo que es tiniebla, todo lo que desagrada a Dios. Y esto era lo que se promovía en este templo. De aquí estas palabras tan puntuales que Pablo les escribe a los hermanos de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso es la Turquía moderna. Turquía es la misma ciudad de Éfeso. Esta diosa promovía todo lo que era la inmoralidad sexual. Todo lo que era la inmoralidad sexual estaba promovida a través de esta gran imagen que también estaba en este templo. Entonces, era una situación donde se adoraba tantos dioses, eran tan dados a esta hechicería, la brujería, a este desenfreno sexual, a la idolatría en sentido general, que Pablo entonces les escribe a esta iglesia preso en Roma, le manda esta carta a la iglesia en Éfeso y le dice: miren bien cómo ustedes andan. Tienen que andar, tienen que ser diligentes. No pueden andar como necios, sino como sabios. Tienen que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En ese entonces los días eran malos y peligrosos. Hoy igual estamos viviendo estos días. Y entonces para nosotros en el día de hoy, el Señor nos dice, finalizando este año, tienen que aprovechar las oportunidades que yo les estoy dando. Hoy nosotros vemos ahí la gran imagen que tiene la ONU. No sé si la han podido ver por las redes. Una imagen terrible que bien descifrada en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, supuestamente esta imagen es como una defensa. Nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que no está defendiendo, que no es una imagen de paz, sino que es una imagen que nos está dando la advertencia de que a medida que pasa el tiempo, la venida de Cristo se acerca más. Y cuando se habla de oportunidad, se está hablando de circunstancia, de ese momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando en este momento. Pablo le dice que andemos con diligencia. Y cuando una persona es diligente es porque actúa o que obra con gran interés, con esmero, con eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Cuando se nos dice que somos diligentes, se nos está diciendo que somos eficientes, que somos rápidos. Y nosotros tenemos una tarea que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó antes de ascender al cielo. Reunió a sus discípulos y le dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado, este será salvo. Y tenemos que ser diligentes con esto, porque Cristo viene ya y a nosotros se nos ha encargado esta gran comisión. Palabras que son sinónimas de diligentes, que son cuidadosos.
rápido, eficiente, esmerado, pronto para hacer lo que se le envía a hacer, ligero, hacendoso, laborioso, aplicado. Y esta iglesia nosotros declaramos que es una iglesia hacendosa, que es una iglesia cuidadosa, que es una iglesia rápida, que es una iglesia eficiente, que todo lo que hace lo hace con esmero porque lo hace para la gloria y honra del Dios que nos ha llamado. Dele el aplauso a ese rey. Pero Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, le dice, miren bien cómo andan, no como necios, no como necios. Y cuando se habla de necio, una persona necia es aquella que se caracteriza por ser ignorante, que no saben lo que tienen que hacer. Mire qué paradoja. El diligente sabe muy bien lo que tiene que hacer. Lo hace rápido, lo hace con altura, lo hace con eficacia, lo hace con calidad. Pero el necio no lo hace bien. El necio ignora lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Y cuando se habla de necio, se está hablando de alguien que es torpe. ¿Han escuchado a los ancianos decir que ese muchacho sí es porfiado? Un necio es una persona porfiada. O sea, le dicen una cosa y él dice otra. Vaya por aquí, pero por aquí es mejor. Pero te están diciendo que por ahí. Y hay gente que tú le dices, mira, haz esto de esta manera. Y ellos dicen, ¿por qué mejor no es de esta manera? Mire, es necia. Yo espero que aquí no haya nadie así. Que si se dijo, mire, a las 8 aquí. Hay que salir a predicar, hay que abrir una célula, hay que conectarse los martes, conéctese. Hay que estar aquí el primer martes, hay que estar aquí. Tenemos que estar aquí. Una persona necia es una persona terca. Mire, es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes, no escucha los consejos de las demás personas, ni las consecuencias negativas que pueden acarrear su comportamiento. Eso es una persona necia. Una persona necia se va de boca haciendo lo que le da su deseo hacer. Una persona necia habla todo sin sentido, habla todo sin analizarlo. Una persona necia se mete en problemas y no analiza que luego tendrá consecuencias por esos problemas. La persona necia es imprudente. Es aquella que discute, en hacer o afirmar algo que ya se le demostró que es erróneo. Eso es una persona necia. El término necio hace referencia a las cosas ejecutadas con imprudencia, ignorancia o presunción, porque el necio también es orgulloso. También es orgulloso el necio que batalla. El necio es rebelde. Entonces Pablo le dice a la iglesia, miren bien cómo ustedes andan, no como necios, porque el necio es rebelde. El necio no se somete a nadie. El necio anda en un camino erróneo. El necio afirma las cosas que no son, pero no es que lo hace por fe. No es que lo hace por fe, porque que tú llames las cosas que no son como si fuesen, la Biblia dice que lo llame así. Pero que a ti te digan, pero mira, esa Biblia es verde y tú insistes en decir, a menos que tú no tengas un problema visual y tú la veas de otro color. Pero ¿qué es verde? Pero yo entiendo, pero ¿qué es lo que tú entiendes? Que te están diciendo que es verde.
Porque para justificar, entonces tienen que dar su opinión. Hay gente que no se callan, no dejan, tú hablas con ellos, ellos tienen su opinión. Hay un momento que para escuchar, el necio no escucha. Y Pablo dice, aquí hay muchos problemas, hay muchas situaciones difíciles, tienen que ubicarse, no se pueden desenfocar, no tienen que tener opinión de todo, tienen que escuchar lo que yo le estoy diciendo de parte del Espíritu que me lo ha dado para ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Miren bien cómo caminan, no como necios, sino como sabios. ¿Y sabe qué? La sabiduría en hebreo y en arameo, Jocama, qué pericia. Y en griego, Sofía. Sofía es amor a la sabiduría. Ustedes saben que los griegos eran expertos en esto. Entonces, son cualidades. Una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, tiene cualidades de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, de la observación y de la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que proviene directamente del Señor. Y yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 28, verso 20. Se van conmigo para ver cómo Job describe la sabiduría que viene de Dios. Capítulo 28, verso 20, dice Job así: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Y el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Verso 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La sabiduría viene de Dios. Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y hubo un texto que me impactó y está en el Salmo 111, verso 10, sobre la sabiduría. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y hoy, para nosotros finalizar este año 2021, nos lo está diciendo a nosotros. Salmo 111, verso 10. Y dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, una persona sabia es una persona que tiene pericia en el asunto, tiene experiencia, es experto. Cuando hablamos de pericia, estamos hablando de práctica, de experiencia, de habilidad en una ciencia o en un arte. Y cuando hablamos de sabiduría divina, es una relación que tenemos con el Padre. Se refiere a las habilidades otorgadas de Dios para ti, de Dios para mí. La sabiduría donde se nos revela a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Cuando nosotros podemos saber esto, es porque Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo y nos da la oportunidad de conocerle y de servirle. Dale un aplauso a Dios. En el libro de Proverbios se nos habla del prerequisito para ser sabio, y es ese deseo de seguir e imitar a Dios tal como se nos ha revelado en Jesucristo, sin depender de nosotros mismos y en particular sin depender de nuestra sabiduría humana, porque la sabiduría humana
es terrenal y es diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios es santa, es pura, es agradable a aquel que nos la ha dado. El sabio oirá, dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 2 al 4, el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. El sabio oirá. La persona que escuchan los consejos son sabias. Son sabias. Entonces va a aumentar lo que sabe. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Tienen que andar como sabios. La sabiduría que procede de lo alto, dice la Biblia que es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, pero también es imparcial y no es hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, verso 17 y verso 18. Mire, según el libro de Proverbios, nosotros tenemos unas características que tiene la sabiduría que viene de Dios. Y estas características son muy importantes. Número uno, la característica número uno que nosotros encontramos en el libro de Proverbios es que para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. Si usted quiere, tome nota, Proverbios 1, verso 7 y capítulo 9, verso 10. Dos, segunda característica es que el Espíritu de Dios es quien nos instruye en sabiduría. En el capítulo 1, verso 23. 3, la sabiduría es concedida por Dios. En el capítulo 2, verso 6. 4, te guarda del mal camino. Capítulo 2, verso 9 hasta el verso 19. 5, es doblemente dichoso el que obtiene sabiduría. En el capítulo 3, verso 13. 6, no solo concede muchos años de vida, sino que también te da vida eterna en Cristo. Esto está en el mismo capítulo 3, verso 13 al verso 19. 7, es un atributo de Dios. Lo conoce todo, lo sabe todo, está en todos los lugares. El capítulo 3, verso 19. Y la otra característica es que tiene mayor valor que la riqueza. Que todos los bienes que nosotros podamos adquirir en este mundo tiene mayor valor. En el capítulo 4, verso 7, en el capítulo 8, verso 10. Cuando se nos habla de aprovechar, se está hablando de utilizar cosas de forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. Pero también nos está hablando de utilizar ciertas circunstancias para obtener provecho y conseguir algún beneficio propio. Pablo le dice, aprovechando bien el tiempo. Cuando hablamos de aprovechar, estamos hablando de servir, de velar, de reutilizar, de prevalecer, de disfrutar, aprovechar al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Redimiendo el tiempo porque los días son malos, la Reina Valera. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos. Aprovechen la ocasión que corren tiempos malos, la Biblia del peregrino. Entonces, hoy nosotros tenemos este desafío para finalizar el año y comenzar el 2022.
tenemos la victoria de que finalizamos Mañana recibimos el nuevo año. Pero Dios no nos deja sin una tarea, sin una asignación. Y la asignación está ahí. Ya Él nos la dio. Y yo quisiera que tú te tomes un segundo para pensar. Aproveché el tiempo en el 2021. Hice lo que se me asignó de parte del Eterno en el 2021. ¿Cuántas vidas me gané? ¿Cuántas vidas pude restaurar? ¿A quién me le acerqué y le di una palabra? ¿A quién me le acerqué y oré y activé los dones sobre esa persona porque estaba enferma y recibió sanidad? Estaba confundida y recibió liberación. ¿Qué hice para el reino de los cielos? Los días siguen siendo malos. Los días siguen siendo peligrosos. Pablo sigue hablando en sus cartas. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 5 dice: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué tanto habla? ¿De qué tantas cosas tú puedes hablar? ¿Por qué te desenfoca tanto del llamado que Dios te ha hecho? ¿Está aprovechando la oportunidad para servir? Como le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10, que le dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de las familias de la fe. Estamos aprovechando el tiempo, estamos aprovechando la oportunidad de vida que Dios nos ha dado. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 10, verso 33, nos habla de la historia de un samaritano que iba de camino y vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia por alguien que estaba tendido en el suelo, por alguien que estaba herido, por alguien que estaba desamparado, que pasaron varios y nadie le prestó atención. Tú le has pasado al lado de alguien y no le has prestado atención. ¿Te has dado cuenta que gente cerca de ti se están muriendo sin Dios y sin esperanza? Tiene que convertirte en lo que se convirtió el samaritano, en ser el apoyo, en ser esa ayuda, en llevarle esa palabra, en ungirle con vino y aceite. Le ungió con vino y aceite. Y hoy tú le puedes ungir con la palabra. Hoy tú le puedes ungir dándole esa palabra de sanidad y de liberación. Pablo nos hace el llamado también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus prioridades en este tiempo? Necesitamos gestionar el tiempo. Necesitamos tener orden de prioridad y no desenfocarnos en lo que estamos haciendo. Necesitamos mirar cómo andamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y nos preguntamos: ¿he agradado a Dios en el 2021? ¿Qué he hecho? Su amor nos envuelve, nos sostiene. No importa cuánto nosotros corramos, Él que tiene el control del tiempo, si nosotros pudiéramos tener el control del tiempo,
lo compráramos, lo extendiéramos, compráramos algo para la eterna juventud, pero no podemos. Dios tiene control del tiempo y el tiempo pasa. Y tú y yo tenemos una asignación de parte de Dios. Por amor, darle de su amor a otro. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Si hay alguien en esta noche que no conoce de Cristo, es tu tiempo. Es tu tiempo. Si hay alguien que no ha aceptado todavía a Cristo como su Salvador, yo te voy a invitar a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este tiempo he visto que no he podido resolver mi situación de pecado, pero también he visto tu amor y tu misericordia para conmigo. Perdóname, borras mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Padre, recíbeme como tu hijo, como tu hija, que yo te recibo como mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración de fe, nos está viendo por las redes, te invitamos a procurar visitar una iglesia, un templo donde se predique la palabra de Dios. Y yo quiero orar por los enfermos en esta noche. Si alguien que está ahí está enfermo, levante su mano y vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo lo aprovechamos, Dios. Lo aprovechamos para declarar sanidad divina sobre los cuerpos enfermos. Padre, y declaramos lo que tu palabra nos dice, que por tu llaga fuimos todos curados. Declaro la sanidad en los cuerpos, todo tumor, todo cáncer, todo diabetes, toda artrosis. Oh, en el nombre de Jesús sale de los cuerpos. Toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad gástrica, todo descontrol en el sistema nervioso. En el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos la sanidad de Dios sobre los cuerpos. Padre, reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu que viene a angustiar, a desesperar. En el nombre de Jesús lo atamos y lo reprendemos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda alta presión se controla ahora. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más. Hacemos pacto contigo de que a partir de enero, oh Dios, a tiempo y fuera de tiempo, predicamos tu palabra a todo el que se nos acerque, a todo el que nos quede cerca, lejos. Utilizamos todos los medios para dar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.